Pregunta resumen, auditoría y control interno. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Ya, el objetivo de la auditoría es generar una opinión crítica que servirá para la toma de decisiones. ¿Qué se hace al momento de hacer una auditoría? Ya, al momento de hacer una auditoría, primero se deberá seguir un orden cronológico, una visión completamente objetiva de la situación y además de eso se deberá de tener un criterio profesional. ¿Cuál es la metodología del auditor? El auditor deberá tener tres metodologías, de las cuales primero se deberá de dejar cualquier ideología de lado y que para que no afecte el proceso de la auditoría. Además de eso, se deberá seguir un proceso cronológico, ya un lineamiento más o menos lógico, obedeciendo todos los patrones de una forma uniforme. Y sumado a eso, el juicio profesional del auditor deberá ser muy importante, obviamente acompañado académicamente y con las actualizaciones de la normativa correspondiente. ¿Y para qué se audita? Bueno, se audita para obtener información, ¿ya? Y que con esta información a la vez se pueda tomar decisiones. ¿Qué es una auditoría externa? Una auditoría externa es aquella que que solicita una empresa de afuera para obtener información sobre alguna empresa en específico y que ésta eh, pueda responder por algunas negociaciones que tengan de por medio. Ya, como por ejemplo, ¿quién podría solicitar una auditoría externa? Un banco a una empresa X. Quienes solicitan la auditoría externa generalmente son los proveedores, para saber si es viable o no tener negocios con X empresa y tomando el ejemplo del banco, este hará la auditoría para saber si su empresa es líquida y si ustedes podrán responder por los intereses que éste le solicite, ya que el banco obviamente no le va a prestar dinero porque sí o gratis, le hará por un interés personal también. Y la auditoría interna, bueno, para saber cómo están los estados financieros de la empresa, que generalmente los solicita el cliente para saber cómo va todo. ¿Y cuáles son los actores del proceso de auditoría? Los actores del proceso de auditoría son tres. Los actores son el cliente, que es el que solicita la auditoría, el auditado, quien va a ser auditado, ya quien va a recibir básicamente el análisis, la revisión, los retos del auditor, y el auditor es quien se prepara para hacer los retos y las correcciones, etc. ¿Y cuáles son las funciones del auditor? Bueno, las funciones del auditor, primero, son cumplir con las aptitudes, con los requerimientos del proceso de auditoría, ya sean académicos, eh, de entrenamiento, como la experiencia laboral, y con respecto a la normativa actualizada de las NAGAS. ¿Y cuáles son las funciones de la... Ah, y además de esto, las funciones del auditor serán de requerir toda la información pertinente, y aquí este será quien realice el informe final. Y por lo tanto, para que se realice el informe final, este deberá ser nutrido con toda la información que éste solicite. Caso contrario, el auditor se limitará a dar la opinión profesional. ¿Cuáles son las funciones del auditado? Ya que este es básicamente quien recibe los retos del auditor. Será entregar toda la información posible que el auditor solicite. ¿Qué es una auditoría financiera? La auditoría financiera es aquella que se encarga de auditar, revisar, analizar los estados financieros. La auditoría tributaria, que está un poco más compleja dependiendo del país en el que uno se encuentre, ya que las distintas reformas sí hacen un poco más complejo el entrar y entenderlo rápidamente.
La auditoría tributaria se encarga de analizar si la empresa cumple con las normas en materia de impuestos y si la normativa cumple a la vez con, o sea, si la empresa cumple con lo señalado tributariamente. ¿Qué es una auditoría de gestión? Una auditoría de gestión es aquella que tiene que ver con roles de gerencia, ya con temas de liderazgo, alta gerencia, donde llega toda la información. Esta se encarga de analizar toda esta materia. Y la auditoría administrativa es aquella que se encarga de analizar los objetivos y las metas de la empresa. O sea, se encarga de revisar básicamente si estas están correctamente alineadas con los distintos departamentos de la organización. Es una auditoría operacional aquella que tiene que ver con las operaciones, ya con las operaciones de producción de bienes. ¿Qué es una auditoría de sistema? La auditoría de sistema es aquella que tiene que ver con la seguridad de los recursos humanos y la seguridad de la información. Si la información está llegando donde quiere llegar o donde necesita llegar, si está llegando de forma completa. ¿Qué es una auditoría fiscal? Una auditoría fiscal, aquella que tiene que ver con la correcta aplicación legal, eh, pública, a nivel empresarial. Y ahí se está cumpliendo con todo esto. ¿Qué es una auditoría de calidad? La auditoría de calidad es aquella que tiene que ver con, bueno, la calidad de los productos y servicios que salen al mercado. ¿Y qué es una auditoría social? La auditoría social es aquella que se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los recursos destinados a materias sociales y si estos están siendo dirigidos a estos beneficios o a la sociedad. ¿Qué son las NAGAs? Las NAGAs son las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Y quién regula los estados financieros? La misma que nombré anteriormente, las NAGAs. ¿Para qué se clasifican las NAGAs? Las NAGAs se clasifican para dar una mejor directriz al proceso de auditoría. Ya. ¿Qué son las normas generales o personales? Bueno, las normas generales o personales serán aquellas que tienen que ver con las aptitudes del auditor, con las capacidades de este, con el conocimiento técnico que tenga, académico, en experiencia, y estas serán básicamente las cualidades. Las cualidades que el auditor deberá tener al momento de presentarse a la auditoría. ¿Y cuáles son las normas relativas a la ejecución del trabajo? Bueno, esta es la norma que dice las cosas que deberá de elaborar el auditor al momento de estar ejecutando la auditoría. ¿Cuáles son las normas relativas al informe? Ya, las normas relativas al informe nos señalan la estructura que deberá tener el informe, ya una vez concluido el análisis de la auditoría y el juicio que deberá aplicar y cómo deberá aplicar este juicio, obedeciendo a una estructura uniforme y razonable. ¿Por qué la independencia es tan importante para el auditor? Bueno, la independencia es tan importante porque al auditor le permite tener una visión mucho más objetiva del panorama, sin influenciarse políticamente, ideológicamente, familiarmente, etc., dejando todas las temáticas personales fuera de la auditoría, ya que quienes se van a ver principalmente afectados si los procesos son erróneos son quienes la están solicitando, los clientes. Por eso es muy importante el proceso de auditoría, dejar todos los intereses personales fuera de este proceso. ¿Y qué cosas pueden reducir la independencia del auditor? Bueno, básicamente los sobornos, las regalías, ofrecer puestos de trabajo importantes al auditor para que maquille los estados financieros o el informe. Ya, ¿cuáles son las exigencias de un informe de auditoría? Bueno, las exigencias básicamente son
que el informe tiene que estar bien estructurado, tiene que estar presentado de forma uniforme, razonable, y eso, básicamente. Ya, ¿cuál es, ya, ¿para qué se preparan los informes? Bueno, los informes se preparan para generar una opinión crítica con respecto a la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y cuáles son las grandes fases de la auditoría? Bueno, las grandes fases de la auditoría son la planificación, la ejecución de la auditoría y el informe de auditoría. ¿Cuál es el fin de los informes de auditoría? Ya, el fin de los informes de auditoría es entregar una cronología de lo ocurrido dentro de la empresa, junto con retroalimentaciones y adjuntada la opinión del auditor en caso de que todo el proceso haya sido lo más óptima posible. ¿Ya? ¿Y qué es ya, ¿cuál es la ventaja de la planeación de la auditoría? Bueno, la ventaja de la planeación de la auditoría es que permite al auditor familiarizarse mucho más con el trabajo, optimizando tiempos también, que es muy importante. También tener un contacto mucho más íntimo, quizá con los trabajadores o con los mismos informes dentro de la auditoría, entre otras cosas que también se podrán ver en profundidad. ¿Cuál es la planeación estratégica? Bueno, la planeación estratégica es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. La planificación detallada es escribir en un papel lo que dicte la planificación estratégica. Es como un mapa. La planeación preliminar trata sobre cuáles serán las consecuencias de aplicar una estrategia o la otra. ¿Cuáles son las metas y objetivos de la administración? Las metas y objetivos de la administración son crear o crear objetivos a corto plazo, crear objetivos a largo plazo, eh, ver la veracidad de los objetivos a corto y a largo plazo una vez analizado el proceso de control y también crear nuevas metas y objetivos. ¿Y qué son los PT? Los P.T. Los P.T son los papeles de trabajo que sirven en los procesos de planificación. ¿Y qué es un proceso de control? Bueno, el proceso de control es aquel que se encargará de resolver ciertas dudas que hayan dentro de la empresa, asociados como quién deberá hacer este trabajo, cómo lo deberá hacer, en qué momento se deberá efectuar, bajo qué criterio lo está haciendo, por qué lo está haciendo así. Ese es básicamente, y otras tantas preguntas más que se puede hacer el proceso de control. De hecho, el proceso de control tiene que orientarse en un informe, y el informe se llama COSO, ya que es un acrónimo. ¿Y cuáles son las características del control interno? Bueno, las características del control interno es que el control interno deberá de tener un margen del control, ya como una carcasa básicamente donde se orientarán las estructuras básicas de este. Deberá haber un correcto proceso de aplicación del control, de información además, de información y comunicación, eh, también de supervisión de la seguridad, y otra cosa muy importante es de la última parte, que es el tema de la visión que se tenga, la visión general. Y la visión general vendrá siendo como el proceso final, como pareció al proceso de auditoría con el informe, pero acá se evaluará qué tal está saliendo el control interno. ¿Y cuándo es efectivo un control interno? Bueno, un control interno es efectivo cuando se llega a las metas, cuando se alcanzan los objetivos, cuando eh, los procesos en seguridad son transparentes, ¿ya? Y cuando la normativa interna es correctamente aplicada y leída.
Ya, ¿cuáles son los dos enfoques del control interno? Bueno, los dos enfoques del control interno son el contable, ya el que tendrá que ver con los estados financieros, y el administrativo, que tendrá que ver con la eficiencia y eficacia de los procesos. ¿Ya? Y eso sería básicamente. ¿Cuál es la importancia de los objetivos? La importancia de los objetivos es que éste termine dando unas mejores directrices a los procesos, ya que sin estas directrices, todos los individuos de todos los departamentos estarán confundidos frente a los cambios que lamentablemente sin tener estas directrices terminarán siendo perjudiciales para la empresa. ¿Y qué es el informe COSO? El informe COSO es un informe relativo a cuáles serán los procesos de control interno que se deberán llevar dentro de la auditoría. ¿Ya? Y los componentes del control interno son muy importantes, son los procesos que éste deberá tener, ¿ya? Eh, quién llevará el proceso de control interno, porque quien lleva el proceso de control interno son los mismos individuos, son personas dentro de los distintos departamentos distribuidos en la empresa que deberán contribuir en el proceso de control, ya que todos aportan. Eh, el sistema de seguridad también, que es muy importante, el control interno no puede garantizarte el éxito al 100%. Está mal cuando te dicen que el control interno te garantiza el éxito, te ayuda a minimizar ciertas pérdidas, pero lo que te hace el control interno es entregarte cada vez una mejor directriz de las problemáticas que hay y cómo resolverlas. Tampoco sirve cambiar los directores encargados del control interno, ya que solamente se están pasando la pelota y eso no te garantiza que la solución va a aparecer de la nada. Y eso sería básicamente.